la semana pasada con dinámica de movimiento rotacional, ¿se acuerdan? Que dimos el primer ejercicio de la guía. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Bien. Vamos a continuar, vamos a hacer el 7.3. Lo que nos dice el enunciado, ¿ahí me escuchan bien ustedes? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. Dice el cilindro macizo A, que es este que está acá, tiene una masa de 10 kilogramos y tiene un radio de 20 centímetros. Descansa sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 36,9 grados con respecto a la horizontal. Se ata un hilo mediante un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que éste puede girar sobre el eje. El hilo pasa por una polea B, que está acá, que forma un disco macizo también, que tiene una masa de 10 kilogramos, y tiene un radio de 20 centímetros también. Montada sobre un eje sin fricción que pasa por su centro de masa. Un bloque C, que es el que cuelga, de masa 20 kilogramos, se suspende del extremo libre del hilo. El hilo no resbala en la polea y el cilindro A, rueda sin resbalar sobre el plano inclinado. Si el sistema se libera del reposo, tenemos que calcular primero la aceleración de caída del bloque, después la aceleración angular de la polea y las tensiones. Después las tensiones. Bien, este es el ejercicio 7.3, para los chicos que entraron recién. Pregunto, estamos trabajando en dinámica, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo primero que hacíamos nosotros para resolver los ejercicios de dinámica? Diagrama de cuerpo libre. Perfecto, diagrama de cuerpo libre para los tres cuerpos. El cuerpo A. Díganme ustedes qué fuerzas actúan en el cuerpo A, que está sobre un plano inclinado. El peso, la normal y Bien. la tensión. Peso, masa por G. Normal, que le hace la superficie de apoyo al cuerpo. Vamos a llamarla normal A. ¿Qué más? Una tensión me dice que le hace la cuerda. Vamos a llamarla T1. ¿Y qué más me dice el enunciado? ¿Qué me decía el enunciado? Que el cilindro rodaba sin deslizar. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Rozamiento. Voy a tener una fuerza de roce. ¿Y si esto, para dónde se mueve? Para arriba iría como para la izquierda. Perfecto. Voy a tener una fuerza de roce, que es la que me va a generar la rodadura, pero no me va a generar un trabajo de fuerza no conservativa. Perfecto. Bien. Obviamente, nosotros al elegir los ejes,
Supongamos que acá elegimos el eje Y, acá elegimos el eje X en sentido del movimiento. El ángulo lo vamos a tener acá, entre el Y negativo y el peso. Por lo tanto, vamos a tener una componente en X y una componente en Y del peso. Bien, esto con respecto al cuerpo A. Con respecto a la polea, al cuerpo B, ¿qué voy a tener? Las dos tensiones. Voy a tener tensión 1, par de acción y reacción. Voy a tener tensión 2, que ya sabemos que son diferentes porque en este caso nosotros estamos considerando la masa de la polea. ¿Y qué más vamos a tener? El peso y la normal. Vamos a tener el peso, que lo sacamos de su centro de masa, que va a ser masa de B por G, y vamos a tener una normal, que nos va a ser el eje donde apoya, que la vamos a llamar normal B, que yo sé que sale, la dibujo para arriba, ¿no? Que es la reacción de la normal, que apoya sobre el eje. ¿Y actúa alguna otra fuerza en ese cuerpo? ¿Qué les parece a No, ustedes? Bien, perfecto. Y entonces nos vamos al cuerpo C. Y en el cuerpo C, ¿qué tenemos? solo tensión y peso. Peso, perfecto, masa de C por G, y vamos a tener la tensión 2, que es el par de acción y reacción de la tensión que estamos en la polea. Únicamente esas dos fuerzas. Bien, entonces, ¿qué venimos? ¿Ahora qué hacemos? Aplicamos la segunda ley de Newton. Por ejemplo, para el cuerpo C, ¿qué podemos hacer acá? La sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, porque este se va a mover en el eje de las Y, vamos a tomar positivo en el sentido del movimiento, se mueve hacia abajo. ¿Igual a qué? A la masa del cuerpo, según la ley de Newton, por la aceleración que va a tener ese cuerpo. ¿Sí? ¿Qué fuerzas actúan y en qué sentido en el eje de las Y de ese cuerpo? Peso menos la tensión. Peso, que sabemos que mc por G menos la tensión 2 es igual a masa de C por A. De acá puedo despejar la tensión 2, que si la paso para allá, paso esto para este lado, me va a quedar masa de C por G menos masa de C por A. Y acá llegué a una ecuación con dos incógnitas. Vengo y trabajo en otro lado. ¿Dónde voy ahora? Puedo ir a la polea. ¿Qué aplico en la polea? ¿Qué les parece a ustedes? En la polea B, en el cuerpo B. Sumatoria de torque. Sumatoria de torque. ¿Y dónde lo voy a aplicar a la sumatoria de torque? ¿Qué les parece? En el centro de masa. En su centro de masa, perfecto. ¿Y a qué es igual la sumatoria de torque? La inercia por la aceleración angular. La inercia de esa polea, que es un disco macizo, por su aceleración angular. Perfecto. Bien. Yo tomo torque con respecto a su centro de masa. ¿Qué fuerzas actúan y me generan torque en este cuerpo? Acuérdense que esto gira para allá, vamos a tomar positivo en sentido para allá. Esto es la aceleración. En sentido del movimiento. La tensión 2, positivo. ¿Por qué distancia? Por el radio de la polea. Por el radio B que tiene la polea. Bien. Menos la tensión 1 por el radio. Bien. Igual son las únicas dos fuerzas que me generan torque porque yo estoy aplicando torque en su centro de masa. Por lo tanto, el peso y la reacción de la normal
no me van a generar torque porque no tengo ninguna distancia. Bien, igual al momento de inercia del disco macizo con respecto a su centro de masa. Acuérdense que un disco macizo, el momento de inercia que pasa por su centro de masa es un medio de la masa por el radio de ese disco al cuadrado. Por lo tanto, les pregunto, ¿cuánto vale el momento de inercia de este disco? Un medio de la masa de B por el radio B al cuadrado. Perfecto, masa de B por radio de B al cuadrado. Por la aceleración angular. ¿Y cómo la reemplazábamos nosotros la aceleración angular? Por la aceleración lineal dividido el radio. En este caso, el radio B, que va a ser el radio de la polea B. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende? ¿Qué puedo hacer yo acá? Puedo sacar factor común RB, me va a quedar T2 menos T1, y todo esto acá es un medio de la masa de B por RB cuadrado por A sobre RB. Este RB que está multiplicando pasaría dividiendo, por lo tanto acá me quedaría RB cuadrado, y este término yo lo puedo cancelar con esto, por lo tanto me va a quedar que T2 menos T1 es igual a un medio de la masa de B por mi aceleración, ¿sí? De ese cuerpo lineal. Esa aceleración van a ser iguales. Por lo tanto, yo acá tengo una ecuación con dos incógnitas y acá tengo una ecuación con tres incógnitas. O sea, tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. No lo puedo resolver. Entonces, ¿dónde vamos a atacar ahora? Vamos a aplicar algo en el cuerpo A. ¿Qué puedo aplicar en el cuerpo A? Esto es cuerpo C, esto es cuerpo B, y acá vamos a hacer cuerpo A. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué puedo aplicar en el cuerpo A? Acuérdense que yo tengo que calcular la aceleración del bloque, ¿no? La sumatoria de fuerzas no conservativas. ¿Y qué les parece a ustedes? Me va a aparecer una, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, me va a aparecer una fuerza de roce que no sé el valor, o sea que me va a aparecer otra incógnita más. ¿Qué les parece? Yo tengo un cuerpo cilindro, un disco cilindro, un disco macizo. ¿Qué les parece que podría aplicar? ¿O qué me conviene más aplicar a mí ahí, en este caso? Me conviene aplicar sumatoria de torque. ¿Qué les parece a ustedes? Antes que sumatoria de masa, en X o en Y. Antes que sumatoria de fuerzas. Claro. Bien, ¿y dónde la aplicaría yo sumatoria de torque en este caso? Acuérdense que yo las incógnitas que yo tengo son las tensiones T1 o T2 y la aceleración. ¿A dónde me conviene a mí aplicar sumatoria de torque? En este cuerpo, en el cuerpo A. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Voy a aplicar sumatoria de torque en el centro de masa? Creería que no, en la tensión puede ser. ¿Por qué no aplicaría en su centro de masa sumatoria de torque? Alejo. Porque si no te quedaría la tensión para despejar también. Me quedaría la fuerza de roce, que es la que me generaría torque en su centro de masa. Acuérdense que la tensión sale de su centro, no me generaría torque. Entonces tendría que aplicar en otro punto, en donde la tensión me generaría torque y se me cancelase la fuerza de roce, que es lo que yo no conozco. ¿Dónde es ese punto? En el punto de contacto. Acá abajo. Vamos a llamarlo punto A. Entonces yo les pregunto, en ese punto, ¿qué fuerzas actúan que me generan torque? ¿Se ve a dónde está puesto el punto?
Pregunto, Sí, sí. ¿la normal me genera torque en este punto? Y no, No, porque está aplicado en su misma línea. ¿La fuerza de roce me genera torque en este punto? Tampoco. poco. Tampoco. No, porque está aplicada justo en el punto. Perfecto. ¿La tensión me genera torque? Sí, Sí, Claro. ¿Y qué distancia tiene? el radio. Bien. ¿Y qué otra componente de fuerza me genera torque? La el componente I peso. del peso. Claro, ¿la componente I del peso me va a generar torque? Claro, y No, no. No, porque está en el eje Y. ¿Qué componente del peso me va a generar torque? la de X. La componente X. ¿Y a qué distancia estaría la componente X del punto que yo elegí? Al radio de A. Radio. También el radio. Perfecto. Entonces, ¿yo qué hago? En el cuerpo A, aplico sumatoria de torque con respecto al punto A. ¿Y a qué va a ser igual esa sumatoria de torque? Al momento de inercia con respecto al punto A, porque yo estoy aplicando torque con respecto al punto A, por la aceleración angular. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Perfecto. Como ustedes me dijeron, ¿qué fuerzas actúan que me generan torque con respecto al punto A en el cuerpo A? Me dijeron que era la tensión y la componente X del peso. Perfecto. Si tomamos, ¿cuál va a ser positivo y cuál va a ser negativo? Esto La gira para tensión allá. positiva. Perfecto. O sea que va a ser tensión 1, como me dijeron ustedes, positivo por el radio de A, y la componente X del peso va a ser negativo, porque está para el otro lado. Menos. ¿Y cuánto vale la componente del peso en X? La masa por la gravedad por el seno del ángulo. La masa por la gravedad por el seno de 36,9 grados. Muy bien. ¿Se entiende por qué? Y la distancia dijimos que era el radio de A. Y la distancia del radio de A. ¿Se entiende por qué es esto? La componente X del peso. Sí, sí. Bien. Como eran las únicas dos fuerzas que actúan, que me generan torque con respecto al punto A, lo igualo, ya no tengo más, y ahora tendría que calcular el momento de inercia con respecto a este punto. ¿Que cómo lo calculo yo? ¿Qué les parece a ustedes? también un medio de la masa por radio al cuadrado. Y hay que Acuérdense, aplicarle el teorema de Steiner. claro, bien, bien. No sé quién Ah, habló. claro. Bien, Rocío, bueno. Acuérdense, el momento de inercia que siempre nos da como dato, nos dice que es un momento de inercia de un eje que pasa por su centro de masa. Como Claro. nosotros estamos calculando el torque con un eje paralelo al eje del centro de masa, pero que pasa por el extremo, entonces el momento de inercia con respecto al punto A sería el momento de inercia del disco macizo con respecto a su centro de masa, más la masa de ese disco por la distancia, vamos a ponerle D, por la distancia que hay del eje nuevo al eje del centro de masa al cuadrado. Y esto es teorema de Steiner, como bien dijo el compañero ahí, que creo que fue Tiago, o teorema de los ejes paralelos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo me quedaría a mí el momento de inercia con respecto a mi nuevo eje, que era el eje A? A un eje perpendicular al punto A. El momento de inercia con respecto a su centro de masa de un disco macizo que sabemos que vale, como dijo Rocío, un medio de la masa del disco, que va a ser la masa de A, por el radio de A al cuadrado, más la masa de A por la distancia que hay entre el eje del punto A con respecto a su centro de masa. ¿Qué distancia tengo acá? Radio. El radio de A al cuadrado. Perfecto.
Por lo tanto, acá, ¿qué tengo? Tengo 1/2 de la masa de A por el radio de A al cuadrado, más una masa de A por el radio de A al cuadrado. ¿Qué me queda esto? 3/2 de la masa de A por el radio de A al cuadrado. O sea que el nuevo momento de inercia con respecto a punto A, que es un eje paralelo al eje de su centro de masa, vale 3/2 de la masa de A por el radio de A al cuadrado. Entonces eso vengo y lo reemplazo acá. 3/2 de la masa de A por el radio de A al cuadrado. Y la aceleración angular va a ser la aceleración lineal que tenga el cuerpo, que van a ser igual a la otra aceleración lineal, dividido el radio. Pero en este caso, ¿qué radio? El radio de A, porque estamos trabajando con el cuerpo A. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió? Si no, lo volvemos a repetir. Sí, por mí sí. Bien. Entonces, ¿acá qué puedo hacer? Puedo sacar factor común, radio de A. Y me va a quedar T1 menos masa de A por G por el seno de 36,9 grados. Todo esto por RA igual a 3/2 masa de A por RA al cuadrado dividido por A dividido RA. Este RA que está multiplicando pasa dividiendo y multiplica el RA que está acá abajo, por lo tanto me queda al cuadrado y puedo hacer lo mismo que hicimos antes, cancelar los radios. Por lo tanto, si yo despejo T1 de acá, me va a quedar que T1, este término que está restando pasa sumando, y me va a quedar como 3/2 de la masa de A por A más masa de A por G por el seno de 36,9 grados. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Tengo una ecuación con dos incógnitas, que es T1 y A. Otra ecuación con tres incógnitas, que es T1, T2 y A. Y otra ecuación con dos incógnitas, que es T2 y A. Por lo tanto, tengo una, dos, tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, ahora sí lo puedo resolver. ¿Se animan ustedes a resolver esto? Y me dicen cuánto vale la aceleración. Bueno, Entonces, de acá ya tenemos despejado T2, de acá ya tenemos despejado T1, lo único que tenemos que hacer es sustituir acá, si quieren hacer el método de sustitución, ¿sí? Y entonces tenemos formado un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las voy a escribir acá arriba, para tenerlas como dato. Entonces yo llegué a que del cuerpo C, llegué a que T2 es M de C por G menos M de C por A. Del cuerpo B, que es la polea, llegué a que T2 menos T1 es igual a 1/2 de M de B por A. Y del cuerpo A llegué a que T1 es igual a 3/2 de la masa de A por la aceleración más masa de A por G por el seno de 36,9 grados. Yo llegué a esto acá. Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. De acá tengo despejado T1, de acá tengo despejado T2, vengo y reemplazo en esta acá. Y de ahí despejo la aceleración. Si se animan, tómense 5 minutos, traten de resolverlo para ver el tema del despeje.
Si no llegan a nada, vemos y lo despejamos, no hay problema. ¿Y llegaron a algún valor? A mí me dio 3,43. Bueno, creo que da por ahí, sí. Metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Porque unidad de aceleración lineal. ¿A todo el mundo llegó o no? A mí me da dio lo igual. mismo. Bueno, perfecto. O sea que viene en el despeje. Bien. ¿Y después qué más nos pedían? Eso es la aceleración lineal de ambos cuerpos, ¿sí? Porque los dos cuerpos van a tener la misma aceleración. Perfecto. Nos pedía la aceleración angular de la polea B. O sea, nos pide el alfa de la polea B. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo puedo calcular? El alfa de la polea B. Como es aceleración dividido el radio de la polea B. Si nosotros lo reemplazamos acá. Es aceleración dividido el radio. Entonces me dicen cuánto vale. Y a su vez después tienen que sacar la tensión 1 y tensión 2. Así que díganme todos los valores que tienen. Si se animan a sacarlo, ¿no? Pero bueno, lo único que tienen que hacer es reemplazar.
Si lo calculan, tienen los valores, si los tienen. Así los voy anotando acá en la pizarra. La aceleración angular me dio 17,15 radianes sobre segundo cuadrado. Radianes sobre segundo cuadrado. Perfecto. Bien. ¿Y las tensiones? 110 newton la tensión 1 y 127 la tensión 2 newton también. Perfecto, bueno, si a todo el mundo le dio así, creo que los valores están bien. Bien, ¿se entendió el ejercicio? O sea, ¿qué hacemos? Dinámica, diagrama de cuerpo libre, y empezamos a aplicar. Podemos aplicar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, o sumatoria de torque igual a I por alfa. Y de ahí empezamos a despejar, ¿sí? Vamos trabajando en cada cuerpo, y vemos qué podemos despejar, y después obviamente igualamos, y sustituimos en una en otra, y empezamos a averiguar las incógnitas que nosotros tenemos. ¿Se entendió esto? ¿A alguien le quedó alguna duda? Nosotros, ¿qué hicimos recién? Lo resolvimos por dinámica porque estamos trabajando en dinámica, pero este ejercicio se podía haber resuelto por energía. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo podíamos haber resuelto? Aplicando el teorema de trabajo y energía. ¿Y qué decía ese teorema de trabajo y energía? La sumatoria de trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Perfecto, muy bien. Y pregunto, en este ejercicio que nos daba ese enunciado, ¿existía alguna fuerza no conservativa que me genere trabajo? ¿Existe alguna de las fuerzas no conservativas que genere trabajo? ¿O que su sumatoria de trabajo sea positivo, sea distinto de cero? El rozamiento con A. Acuérdense que el cuerpo A decía que rueda sin deslizar. Por lo tanto, esa fuerza de roce que existe es la que me genera la rodadura del cuerpo. Pero esa fuerza no desliza después, no existe en ese trayecto del cuerpo. Por lo tanto, esa fuerza de roce no me genera trabajo de fuerza no conservativa, ¿sí? Porque el cuerpo rueda sin deslizar. No entendí esa parte que dijiste recién. ¿Por qué ¿Cómo es? por qué no generaría trabajo? Por eso, la fuerza de roce que me dice que el cuerpo dice que rueda sin deslizar. O sea, ¿qué hace? Rueda, pero no arrastra, no desliza. Ahí entendí. Entonces, esa fuerza de roce que existe es la que me genera la rodadura del cuerpo, pero no me genera trabajo de fuerza no conservativa. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Por eso dice que rueda sin deslizar, ¿sí? Ojo con el enunciado. Bien, pregunto, ¿existe alguna sumatoria de fuerzas no conservativa que me genere el trabajo, que sea diferente de cero? No. No, ¿por qué? Porque las tensiones, que son fuerzas no conservativas, van a generar trabajo, pero se van a anular entre sí. Porque la tensión que tengo acá, igual que esta, el trabajo que genera esta, se anulan entre sí, y aparte son fuerzas internas. Por lo tanto, no existe ninguna sumatoria de trabajo que sea distinta de cero, de la fuerza no conservativa. ¿Y es igual a qué? A variación de energía mecánica. Y como energía mecánica, ¿qué energía voy a tener en este sistema que está formado por esta figura? ¿Qué les parece a ustedes?
La energía cinética de traslación, la energía cinética de rotación y la potencial gravitatoria. Perfecto. Voy a tener energía cinética de traslación porque los cuerpos, tanto el A y el B, se trasladan, van a tener una velocidad. Voy a tener energía cinética de rotación, ¿por qué? Porque la polea B y el cuerpo A ruedan, ¿sí? Por lo tanto voy a tener energía cinética de rotación. Y a su vez voy a tener una variación de energía potencial gravitatoria, ¿por qué? Porque tanto el cuerpo A como el cuerpo B, uno gana altura y el otro pierde altura, ¿sí? Por lo tanto voy a tener estas tres tipos de energía mecánica. Como variación, ¿se acuerdan ustedes? Variación es final menos inicial. Como parte del reposo, las velocidades iniciales van a ser cero, por lo tanto, únicamente voy a tener energía cinética de traslación final de ambos cuerpos. ¿Y cuánto vale esa energía cinética de traslación? ¿No era un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado? Estamos hablando de energía cinética de traslación. Ah, Por igual lo que la tanto energía es cinética. un medio de la masa por la velocidad que tiene ese cuerpo final al cuadrado. Que es del cuerpo A va a ser velocidad final de A, menos la inicial que dijimos que partía del reposo, por lo tanto es cero, y la otra energía que va a tener va a ser el cuerpo B, que es el que se va a mover linealmente, que vale un medio de la masa de B por la velocidad de B al cuadrado. Pregunto, ¿cómo van a ser estas velocidades lineales? BA con respecto a BB. Iguales. Van a ser iguales, por lo tanto la vamos a llamar B solo, y nos va a quedar así. Un medio de la masa de A por velocidad que tiene el cuerpo A final al cuadrado, y la energía cinética de traslación del cuerpo B es un medio de la masa de B por B final al cuadrado. No ponemos la inicial porque dijimos que partía del reposo. Esto es en cuanto a energía cinética de traslación. Como energía cinética de rotación, ¿qué voy a tener? Voy a tener la rotación del cuerpo A y la rotación del cuerpo B de la polea, porque los dos rotan. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa energía? Un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Claro, perfecto. Va a ser un medio de la inercia, en este caso del cuerpo A, por la velocidad angular que tiene el cuerpo A al cuadrado. Parte del reposo no tengo velocidad angular inicial. Por lo tanto, es esta expresión para el cuerpo A. Y para el cuerpo B me va a quedar un medio del momento de inercia del cuerpo B por la velocidad angular que tiene el cuerpo B al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos? Y esto es con respecto a energía cinética de rotación. Ahora me toca trabajar la variación de energía potencial gravitatoria. Pregunto, ¿el cuerpo A qué hace? ¿Gana o pierde altura? ¿Y el cuerpo B qué hace? ¿Gana o pierde altura si yo pongo mi eje acá? A gana y se pierde. Perfecto. Este era el cuerpo C, perdón. Tiene razón. Si lo dudé, digo, para, me mezclé todas las letras, digo, me perdí en algún momento. Sí, perdón. Me equivoqué yo acá. El cuerpo C pierde altura y el cuerpo A gana altura. Perfecto, bien. O sea, lo que el cuerpo C pierde es la misma altura con que en vertical lo que gana el A. Por lo tanto, si el cuerpo C pierde altura, acá me va a quedar menos m de C por G por H, que es la altura que pierde. Esto es energía potencial gravitatoria. Y el cuerpo A me dijeron que gana altura, por lo tanto va a ser más m de A por G por esa H vertical. ¿Que cuánto vale esa H vertical?
¿Se acuerdan cómo lo sacábamos? Era H, era lo que se movía verticalmente por el seno del ángulo que forma ahí abajo. ¿Se acuerdan de esto? En un plano inclinado. ¿De dinámica, se acuerdan? ¿De energía? Sí, sí. Bien. Entonces me queda este término acá. Bueno, ahora vamos a trabajar esto. Yo acá tengo B, lo puedo sacar factor común, puedo sacar factor común 1/2. ¿Les parece? Así no me queda tan engorroso. Y me quedaría 1/2 de B cuadrado por la masa de A más la masa de B. Trabajando esto, ¿qué me quedaría acá? 1/2. El momento de inercia de un disco macizo del cuerpo A, ¿cuánto vale? 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. 1/2 de la masa de A por el radio de A al cuadrado. Perfecto. Y la velocidad angular que va a tener el cuerpo A con respecto a velocidad tangencial, porque yo lo que quiero calcular es la velocidad para después poder calcular la aceleración. ¿Cómo lo puedo despejar acá? Omega, ¿se acuerdan omega que era igual? Velocidad tangencial sobre el radio. Por lo tanto, acá puedo poner B cuadrado sobre R de A al cuadrado, ¿sí? Porque el omega está al cuadrado. Y el radio que me interviene acá es el de A. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. ¿Acá qué puedo hacer? Puedo cancelar el radio. Bien. Y el otro término, este término que es el I, el momento de inercia respecto al cuerpo B, va a ser igual porque es un disco macizo, por lo tanto nos quedaría 1/2 de la masa de B por el radio de B al cuadrado por la velocidad de esa tangencial que tiene dividido al cuadrado, perdón, dividido el radio de B al cuadrado. Y acá hago lo mismo que en A. Y bueno, esto no lo puedo trabajar mucho. Lo único que puedo hacer, si quieren, puedo sacar factor común G por H. Y me va a quedar. Vamos a sacar el factor común G por H. Más G por H y me va a quedar M de A por el... Bueno, si no lo escribo todo junto y después lo hago. Bien, me va a quedar menos M de C por G por H más M de A por G por H por el seno de 36,9 grados. ¿Hasta acá vamos? Vamos a borrar acá arriba. ¿Hasta acá se entiende lo que hicimos? Sí. Bien. Acá yo expresé también de nuevo con B cuadrado. Y tengo 1/2 adelante. Por lo tanto puedo sacar factor común de nuevo. Y meterlo dentro de esta suma. Agrupar todo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y todo esto que no tiene velocidad lo paso del otro lado del igual. Entonces me queda MC, ya les muestro, por G por H. Este que está sumando pasa restando. Menos M de A por G por H por el seno de 36,9 grados. Todo esto es igual a ¿qué? A 1/2 de B cuadrado por la masa de A más la masa de B, y acá puedo sacar factor común 1/2 de B cuadrado, me va a quedar masa de A dividido 2 y masa de B dividido 2. Más masa de A dividido 2 más masa de B dividido 2. ¿Se entiende aquello allá arriba? Pasé lo que no tiene velocidad de un solo lado, y lo que tiene velocidad lo dejé expresado de aquel lado, y volví a sacar factor común 1/2 de B cuadrado. Y me queda ese término ya. ¿Hasta ahí vamos? Si no, lo volvemos a explicar. Seguimos entonces. ¿Acá qué puedo hacer? Puedo sacar factor común G por H. Me va a quedar M de C
menos m de a por el seno de 36,9 grados, igual a b cuadrado sobre 2 por todo este término. ¿Hasta ahí vamos? Si yo quiero calcular la velocidad, despejo velocidad al cuadrado y me va a quedar este 2 pasa multiplicando por m de c menos m de a por el seno de 36,9 grados, dividido, todo eso pasaría dividiendo. M de a más ¿se entiende ahí? ¿Se entiende a lo que llegamos o no? Sí, sí. Bien, pero yo puedo calcular la velocidad. A ver, me va a quedar 2g por h. Esto es m de c. ¿Cuánto valía la masa de c? ¿Me hacen esa cuenta? Creo que era 20 kilos menos 10 kilos por el seno. Y abajo me va a quedar 20, lo otro era, no, 10 más 20 más 5 más 5, ¿no? Ah, porque acá me parece que le erré yo. Acá no era masa de B, era masa de C en el primero acá. Porque el cuerpo C es el que se mueve, no el cuerpo B, perdón, acá es C. El B era la polea, perdón, acá es C. Profe, yo tengo una pregunta. Ahí Sí. la altura h, o sea, tampoco la sabemos. Bueno, por eso, resuélvame me va a quedar un número acá, resuélvame esto. El de arriba da 14 y el de abajo 40. O sea que me queda 14 dividido 40, ¿sí? ¿O escuché mal? Sí, sí. Bien, perfecto. Pero yo no puedo resolverlo como dijo el compañero porque no sé cuánto desciende el cuerpo A. No sé, o el cuerpo B, perdón, o el cuerpo C. ¿Cuánto desciende esta H? No lo sé. Pero yo lo que sí sé, que de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cómo era la expresión que me contenía velocidad cuadrado con aceleración? ¿Se acuerdan? La velocidad final al cuadrado. Sí, escucho. Que era mi delta I cuando descendía, ¿se acuerdan? O X, o Y, o Z, y esto lo vamos a llamar H. Si parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0, y esto que me va a quedar, que velocidad al cuadrado es 2 veces A por H. Entonces vengo, y esto lo reemplazo arriba. ¿Se entiende lo que hicimos ahí? Entonces me va a quedar 2A por H igual a 2G por H por 14 sobre 40, una cosa así. Las H, ¿qué pasan? Se me van y el 2 se me va. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a 14 veces G
dividido 40. ¿Que cuánto da esto? 3,43. Nos tendría que dar igual que nos dio, como lo hicimos por dinámica, y nos da igual, Sí, sí. o sea, que despejamos y lo resolvimos bien. ¿Se entiende cómo se puede resolver por dinámica y por energía? ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos a continuar entonces. Ahí les digo qué ejercicio es. Este es el ejercicio 7.7. Y me dice, se tiene un volante de radio R mayúscula, 30 centímetros. Esto es un volante formado por dos radios, ¿no? Cuyo momento de inercia se desea medir experimentalmente. O sea, lo que yo quiero calcular es el momento de inercia de este disco, de este volante. Arrollado a su eje, cuyo radio es R minúscula, 20 centímetros, y de masa despreciable. Hay una cuerda de la que pende un cuerpo de masa M2, igual a 200 gramos, como se indica en la figura. Dice, de la otra cuerda, arrollada en su periferia, o sea, del radio más grande, pende otro cuerpo de masa 300 gramos. ¿Sí? Se deja libre el sistema desde el reposo, con ambos cuerpos a la misma altura, y se mide el tiempo que tarda el cuerpo M1 en desplazarse 50 centímetros. O sea que se desplaza 50 centímetros y tarda un tiempo de 2 segundos. Entonces lo que nos pide calcular es la aceleración de cada cuerpo, las tensiones de la cuerda durante la caída y el momento de inercia del disco. ¿Se entiende el enunciado? Bien. ¿Cómo puedo yo calcular la aceleración de cada disco? ¿Qué le parece a ustedes? A mí lo que me da como dato me dice que el cuerpo de masa M1 desciende 50 centímetros y tarda 2 segundos. Con ese dato, ¿qué puedo calcular yo? Mi caída. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Mi delta I, si parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial va a ser 0, un medio de esa aceleración lineal que tiene por caída por el tiempo al cuadrado. ¿Se acuerdan de esto? Por lo tanto, esto es la aceleración que tiene el cuerpo 1. Por lo tanto, el cuerpo 1 va a ser igual. ¿Cuánto cae? Me va a quedar mi delta I por 2 dividido el tiempo al cuadrado. Serían 2. 50 ojos que están en centímetros, hay que pasarlo a metro.
y el tiempo está en segundos. Dígame cuánto vale. ¿Cuánto vale esa aceleración? (0,25 metros sobre segundos cuadrados). 0,25 metros sobre segundos cuadrados. Pregunto, esta es la aceleración que va a tener el cuerpo 1. ¿El cuerpo 2 va a tener la misma aceleración lineal? Fíjense en que los cuerpos no están colgados del mismo radio. El disco, si nosotros lo miramos de costado, es un disco formado por dos poleas de radio distintos. Y un cuerpo cuelga de este y el otro cuerpo cuelga de este. Por lo tanto, van a tener diferentes aceleraciones lineales. Pero la aceleración angular, ¿cómo va a ser para los dos? Iguales. Iguales, porque van a girar a la misma aceleración angular. Por lo tanto, yo, obteniendo esta, la aceleración lineal del cuerpo 1, que es lo que me da como dato, puedo sacar la aceleración angular, que ¿cuánto vale? ¿O cómo la puedo sacar? Como la aceleración 1 lineal dividido el radio de la polea 1, que el radio va grande, ¿no? ¿Y esto cuánto es? 0,250 dividido ¿qué radio? El radio grande. 0,2. 0, ¿y cuánto da eso? ¿Por qué? Porque el cuerpo 1, ¿dónde cuelga? Del radio grande. ¿Sí, Tiago? Sí, pensé que estaba al revés. Bien. Entonces, ¿cuánto vale esa aceleración angular? Profe, ¿no sería 0,3 metros? Sí, perdón. Le puse un 0 más, sí, disculpen. A mí me da 0,83. Radianes sobre segundo cuadrado. Como esa aceleración angular es la misma para los dos, de acá puedo despejar la aceleración 2, que va a estar dividido por el radio chiquito. Entonces de acá puedo calcular la aceleración lineal que tiene el cuerpo 2, que ¿cuánto vale? Ese 0,83 por el radio chiquito, que es 0,2. Sería 2 por 3 son 6. 16, 163, ¿no? ¿0,16? ¿Por ahí? Sí. O sea que el inciso A que me pide la aceleración de cada cuerpo, acá está, aceleración del cuerpo 2, de la masa 2, 0,16 metros sobre segundo. Aceleración del cuerpo 1, 0,25 metros cuadrados, y la aceleración angular, que es la misma para los dos, porque la masa, las poleas están unidas, 0,83 radianes sobre segundo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo se calculó?
Bueno, lo que me pide ahora son las tensiones de las cuerdas durante la caída. Obviamente lo tenemos que resolver por dinámica porque estamos en dinámica. Diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1. ¿Qué fuerzas actúan? Peso y tensión 1. Peso, que va a ser M1 por G, y va a estar dirigido hacia abajo. Y tensión 1, que va a estar dirigida hacia arriba. Perfecto. Fuerzas en la polea. Tengo 2 radios. ¿Qué voy a tener? Y cuerpo 2. ¿Qué voy a tener en la polea? Las dos tensiones, una en el radio grande y el otro en el chico. Perfecto. Radio grande, voy a tener T1. Radio chico, voy a tener T2. Acuérdense que esto es radio chico y esto es radio grande. Perfecto. ¿Y qué más voy a tener? La polea está en un eje, por lo tanto voy a tener una normal que me hace el eje y voy a tener el peso de la polea. Que va a ser la masa de la polea, ¿por qué? ¿Sí? Y en el cuerpo 2, ¿qué voy a tener? ¿Qué fuerza voy a tener en el cuerpo 2? ¿Qué les parece? Tensión y peso. Peso y tensión. T2. Bien, yo lo que tengo que calcular son los valores de las tensiones. Voy al cuerpo 1. ¿Qué aplico en el cuerpo 1? ¿Cómo se mueve todo este sistema? Decía que se deja caer el cuerpo 1. Por lo tanto, se va a mover para abajo acá. Este se va a mover con una aceleración así. ¿Y este para dónde va a ir? Para arriba. Tengo que calcular las tensiones. ¿Qué les parece a ustedes? Esperen que voy a borrar acá arriba. Del cuerpo 1, ¿qué puedo saber? Hacemos sumatoria de fuerza en el eje Y. Bueno, sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿a qué igual? ¿Se Al ve ahí? peso, sí. El peso menos la tensión. A la masa por la aceleración del cuerpo 1. Aceleración lineal del cuerpo 1. Peso, perfecto, peso es M1 por G, menos tensión 1, igual a masa 1 por aceleración 1. Pregunto, ¿la aceleración 1 la tengo? La calculamos antes. Por eso, la calculamos antes. La masa la tengo, por lo tanto de acá puedo despejar T1 y ya tengo el valor de la tensión, que va a ser igual a M1 por A1, perdón, por G, menos M1 por A1. Y dígame cuánto vale. La aceleración 1 era 0,250.
y la masa vale 200 gramos. No, la masa 1 valía... Me dio 2,87. No sé si está bien. Sí, está bien. No encuentro cuánto vale la masa. A mí me dio lo mismo, profe. La Bueno. masa era 300 gramos. Ah, pero bueno, bien, perfecto. Bien, acá calculamos el valor de la tensión 1. Tengo que calcular el valor de la otra tensión. ¿Dónde voy a trabajar? En el cuerpo 2. Por lo tanto, ¿acá qué aplico? Aplico lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, igual a la masa 2 por la aceleración 2 que tiene el lineal. Las fuerzas que actúan, acuérdense que este sube, por lo tanto va a ser T2 menos M2 por G igual a M2 por A2. T2, despejo T2, me va a quedar M2 por A2 más M2 por G. Y díganme ustedes cuánto vale la tensión. ¿Cuánto les dio la tensión? ¿La 2? A mí me dio 1,99 o 2, no sé cómo. Bueno, 1,99 newton. Y ese es el valor de la tensión 2. O sea que sacamos los dos valores de la tensión, que es lo que nos pide el enunciado. Las tensiones de las cuerdas durante la caída. Y en la parte C del ejercicio nos pide calcular el momento de inercia del disco. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo podemos calcular? Yo lo voy a hacer acá arriba, después lo subo a la pantalla. Nosotros tenemos que calcular el momento de inercia de este disco. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer? Sumatoria de torque y después lo despejamos. Bueno, sumatoria de torque. ¿A dónde vamos a aplicar torque en el disco? En el centro de masa. Perfecto. Igual. Sumatoria de torque igual al momento de inercia del disco con respecto a su centro de masa ¿por qué? La aceleración angular. Por la aceleración angular. Pregunto, ¿qué fuerzas actúan en el disco que me generan torque con respecto a su centro de masa? Tensión 1, tensión 2. Tensión 1 y tensión 2. Como gira la polea, como gira el disco, ¿cuál fuerza produce torque positivo y qué fuerza produce torque negativo? T1 positivo y T2 negativo. Perfecto, bien. Torque, fuerza por distancia. ¿Qué distancias tienen las fuerzas con respecto a su centro de masa? El T1 radio grande y el T2 radio chico. Perfecto, por lo tanto me va a quedar que T1 por radio grande menos T2 por radio chico es igual al momento de inercia de ese disco con respecto a su centro de masa
por la aceleración angular. Me queda eso. T1 lo tengo, sí, lo calculamos recién. El radio lo tengo, sí, el radio grande me lo da como dato. T2 lo tengo, sí, lo calculamos recién. El radio chiquito me lo da como dato, sí. La aceleración angular la tengo, sí, la calculamos en el inciso A. Por lo tanto, de acá puedo despejar y decir cuánto vale el momento de inercia de ese disco que está formado por dos radios diferentes. Y díganme cuánto vale. ¿0,56 por kilogramo por metro cuadrado? ¿Puede ser? 0,56. Acá dice. Puede ser, sí, sí. 0, vamos a anotarlo. Kilogramo por metro cuadrado. Perfecto, bueno. Si algún compañero lo corrobora, pero... A mí me dio lo mismo. Bueno, ¿se entiende entonces cómo se calcula, cómo se hace? ¿Se entiende el proceso, los pasos a seguir, cómo lo fuimos haciendo? Sí, sí, se entiende. Bien. Vamos a hacer uno más, a ver. ¿Cantidad de movimiento angular lo dieron ustedes? En teoría sí. ¿Ya empezaron con hidrodinámica, hidrostática? Sí, arrancamos. Bien, entonces dieron lo que es cantidad de movimiento angular, ¿eh? Ujú. ¿Y con qué lo definíamos la cantidad de movimiento angular? ¿Se acuerdan? ¿Con qué letra? Con la letra L. ¿Y qué nos decía que era la cantidad de movimiento angular de una partícula? Supongamos que acá tenemos eje X y Z, tenemos una partícula acá, este es el vector posición, esta partícula tiene un vector velocidad que se desplaza para allá, por lo tanto, esta partícula, una masa puntual que tiene una masa m, ¿y qué nos decía? Que la cantidad de movimiento angular era el vector posición por esa cantidad de movimiento lineal, ¿se acuerdan? Y esto es una magnitud vectorial. La cantidad de movimiento, la magnitud de cantidad de movimiento lineal, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan? De cuando resolvíamos los ejercicios de choque. Masa por velocidad. Por lo tanto, nos quedaría que esto es el vector posición por la masa por el vector velocidad. ¿Sí? O sea que la cantidad de movimiento angular de una partícula es el vector posición por la masa de esa partícula por la velocidad que tiene esa partícula en ese instante. Si yo quiero calcular el módulo, ¿se acuerdan? Para calcular el módulo de un producto vectorial, ¿cómo lo calculábamos nosotros? El módulo de R por el módulo de M por B y por el seno del Por ángulo. el seno del ángulo que me formaba, vamos a llamarlo seno del alfa. Perfecto, o sea que el módulo del vector posición por el módulo velocidad, por la masa, por el ángulo que formaba entre el vector posición y el vector velocidad.
Bien, por lo tanto eso es la cantidad de movimiento angular de una partícula, ¿sí? Por lo tanto, si yo acá calculaba en este dibujito el seno del ángulo, si el ángulo es este acá, el seno de ese ángulo, ¿qué me da? Sería el ángulo que está acá abajo también, ¿no? Ese seno que me da la distancia que hay perpendicular entre el punto o la partícula con respecto al origen donde yo estoy calculando el momento angular. Por lo tanto, ese módulo, ese momento, cantidad de movimiento angular va a ser la masa por la velocidad por la distancia que tiene al punto donde yo estoy considerando esa cantidad de movimiento angular. Esto era de una partícula, pero si teníamos un cuerpo rígido, ¿se acuerdan cómo lo podíamos calcular a esa cantidad de movimiento angular? Para un cuerpo rígido, de masa homogénea obviamente no, podíamos calcularlo como el momento de inercia de ese cuerpo por la velocidad angular que tiene ese cuerpo. ¿Sí? Si además decíamos que no existía ningún torque externo, o no existían fuerzas que me generan ningún torque externo en el sistema, decíamos que ese momento angular se conservaba, por lo tanto, la cantidad de momento angular con respecto a un eje que gira de ese cuerpo, de ese sistema, con una velocidad angular inicial es igual a la cantidad de movimiento angular que tiene ese sistema con otra velocidad angular final. Por lo tanto, el I inicial por la velocidad angular inicial es igual al I final por la velocidad angular final. Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular se mantiene. Dicho esto, vamos a resolver algunos ejercicios de cantidad de movimiento angular. Por ejemplo, el de la guía, el 17. Vamos a dibujarlo primero. Ahí se los leo. Dice una piedra P de masa 2 kilogramos, tiene una velocidad horizontal de magnitud 12 metros por segundo, o sea que la rapidez son 12 metros por segundo, cuando esta piedra o esa partícula pasa por el punto P como muestra la figura. Y entonces nos pide qué magnitud tiene la cantidad de movimiento angular, o sea, magnitud y dirección, con respecto al punto O. Y acá me dice que forma un ángulo de 30 grados. O sea que yo tengo que calcular la cantidad de movimiento angular con respecto a ese punto, al punto O. ¿Cómo dijimos que era por definición la cantidad de movimiento angular de una partícula, de un cuerpo? De una masa puntual. La masa por la velocidad por la distancia. La masa por la velocidad por la distancia perpendicular, la menor distancia perpendicular que hay entre la partícula y el punto donde yo estoy calculando la cantidad de movimiento angular. Bueno, ¿la masa la tengo? Sí, vale 2 kilos. 2 kilogramos. ¿La velocidad la tengo? Sí, el módulo vale 12 metros sobre segundo. ¿Y la distancia D? ¿Cuál sería la distancia D acá? El seno del ángulo. Sí, pero ¿por qué distancia? ¿Cuál sería la distancia de acá? La menor distancia perpendicular que formaría acá. Esta sería, ¿no? ¿Y cómo lo calculo yo? Si a mí me da... Está bien lo que dijo recién, no sé quién, el seno, pero me da esta distancia, o sea que sería
8 por el seno de 30. Eso es D. Si forma un triángulo rectángulo acá. ¿Se entiende? Ay, perdón, profe, ¿lo pude volver a repetir porque me perdí? La distancia D es la menor distancia que yo tengo perpendicular desde el punto donde yo estoy tomando la partícula, que en este caso la piedra está en este punto, Ah, claro, sí. con respecto al punto O, donde yo quiero calcular mi momento de inercia, mi cantidad de movimiento angular. ¿Sí? Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular con respecto al punto O va a ser la masa por la velocidad que tiene la partícula en ese instante, velocidad lineal, por la distancia D, que esta distancia D dijimos que era la menor distancia perpendicular que forma la partícula con respecto al punto O. En este caso sería esta distancia. Si yo tomo el triángulo rectángulo que me forma acá, tengo 30 grados y tengo la hipotenusa. Por lo tanto, es el seno de ese ángulo, sería la distancia D dividido 8 metros. De ahí despejo la distancia, ¿se entiende? ¿Qué sería lo que yo escribí acá? Entonces, ¿cuánto me da la cantidad de movimiento angular con respecto al punto O? De esa partícula en ese instante. $96 kilogramos 96 por metro segundo al cuadrado. kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Esa es la unidad. Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. ¿Pero qué calculamos acá nosotros? El módulo de este vector. Y se acuerdan que para dar un vector teníamos que dar módulo, dirección y sentido. ¿Cuál va a ser la dirección de este vector? Me lo da la regla de la mano derecha. ¿Y cómo era? Si es el producto vectorial entre la velocidad y el vector posición, sería velocidad por distancia. ¿Hacia dónde estaría la dirección de este vector? O el sentido, perdón. Perpendicular al plano del dibujo, pero hacia atrás. Exactamente, sería perpendicular a la pizarra y un vector entrante. Si yo tomo positivo de la pizarra para afuera, sería un vector que está en el sentido de la z, supongamos, porque si este plano es X, estaría en un eje de la z, pero en sentido negativo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bueno, perfecto. Y el otro enunciado me pregunta, si yo tomo un punto, en vez de tomarlo ahora con respecto a este punto A, a este punto O, quiero calcular el momento, la cantidad de movimiento angular de la misma piedra que pasa por este instante, por el punto P, que tiene esta misma velocidad, con respecto a este punto. ¿Cuánto vale el momento angular? ¿Qué les parece a ustedes? Y la distancia deja de ser ese valor, no pasa a ser cero, o sea, si está sobre la misma. Yo quiero calcular el momento angular de esta piedra que pasa por este punto con esta velocidad, pero ahora en vez de calcularlo con este punto O, lo quiero calcular con este punto A. ¿Cuál va a ser la distancia que tiene la piedra con respecto al punto A? Perpendicular a ella, la menor distancia. Va a ser la misma la distancia. Por más que estén alineados los puntos, pero la distancia D que tiene
de separación entre ellos va a ser la misma. Y como tiene la misma velocidad, me dice, el módulo va a ser el mismo. ¿Se entiende? O sea, de un punto que pase por acá, de un punto que pase por acá, por acá, por acá, por acá, con respecto a esto, en este instante, van a tener la misma distancia verticales que formen 90 grados. Por lo tanto, va a ser todo igual ese momento, la cantidad de movimiento angular. ¿Se entiende? Sí, Y la dirección va a ser la misma, porque si yo hago producto vectorial entre la velocidad que tiene esta dirección y la distancia que es así, va a estar siempre orientado en los ejes si tomamos z negativo, o sea, entrando a la pizarra. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, la semana que viene vamos a seguir con estos ejercicios de cantidad de movimiento angular. Lo que sí les digo, que de dinámica quedaron algunos ejercicios, si ustedes los quieren resolver, los pueden resolver, háganlo, y cualquier duda que tengan, la resolvemos la semana que viene. ¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a terminar con esto de cantidad de movimiento angular y vamos a empezar con hidrostática, ¿sí? Hidráulica, hidrodinámica, ¿sí? ¿Alguno le quedó alguna duda de lo que vimos hoy? ¿De lo que vimos hoy le quedó alguna duda a alguno? por ahora no. Bueno, chicos,